el tema de Yugoslavia es muy importante porque todo lo que pasó en Yugoslavia, en mi opinión, es diagnóstico para establecer cuáles son las verdaderas intenciones de la gente que toma las decisiones de Estado para la política exterior estadounidense. Entonces, nada más una breve cápsula de qué es Yugoslavia para que se entienda de qué estamos hablando. Yugoslavia fue un país que estaba emplazado en los Balcanes, aunque la geografía de Yugoslavia es el mar Adriático, eh, frente a Italia, frente a la bota de Italia, y tiene fronteras tenía fronteras en el sur con Grecia, Albania, Bulgaria, Rumania, Hungría y Austria. ¿Qué países son los que hoy en día son el territorio que Exacto, era y Yugoslavia? entonces Yugoslavia fue desmembrada y ahora los países que resultaron del desmembramiento de Yugoslavia son Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia creo que ya hicieron que Kosovo también fuera un país, ¿no? Y Montenegro. Macedonia. Y no sé si Montenegro quedó como independiente, ya no me acuerdo. Pero en fin, esos son los países que resultaron de desmembrar Yugoslavia. Y pues Yugoslavia había sido un sueño, sobre todo de los nacionalistas serbios. ¿Por qué? Porque toda esa zona de los Balcanes había estado siempre conquistada por imperios, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, la parte oriental de los Balcanes estuvo bajo el poder del Imperio Otomano, del Imperio Turco Otomano, y la parte occidental de los Balcanes estuvo bajo control de Hungría y de Austria-Hungría. Entonces, entre esos dos imperios tenían, tenían posesión de los Balcanes. Y en el mundo moderno, al nacionalismo serbio le encantó la idea de crear un Estado que uniera a todos los eslavos del sur, es decir, a los croatas, a los bosnios, a los serbios, a los eslovenos, a algunos húngaros que estaban en los Balcanes, eh, a los macedonios, a toda esta gente, unirlos en un mismo estado de los eslavos del sur. Eso es lo que quiere decir Yugoslavia, es el país de los eslavos del sur. Yugo, la raíz yugo tiene que ver con el sur. Entonces Yugoslavia es la Eslavia del sur, ¿no? Y entonces la idea era unir a todos los eslavos del sur en un estado relativamente grande, digamos, para dimensiones europeas relativamente grande, que por su tamaño y la combinación de recursos que podría controlar, entonces ya iba a poder defenderse a largo plazo de los intentos de los imperios de tomar esas tierras. Y esto produjo movimientos irredentistas tanto contra el Imperio Otomano como contra el Imperio Austrohúngaro, y finalizando la Primera Guerra Mundial, finalmente se logra crear este Estado independiente yugoslavo, que fue sobre todo gestionado por los serbios, pero también en alianza con croatas que se querían separar del Imperio Austrohúngaro. Pero la emoción de los croatas por el Estado yugoslavo fue breve. Ellos siempre tuvieron, hubo un contingente muy importante dentro de la población croata, mayoritario diría yo, que nunca estuvo contento con ser como, se sentían como de segunda, porque el centro político de Yugoslavia estaba en Belgrado, en la capital serbia, porque fueron precisamente los serbios los que pugnaron más duro por reunir a todos los eslavos del sur en este estado. Entonces los croatas desde el principio se quejaban de que no les daban suficiente cancha y que supuestamente los serbios los oprimían, etcétera, etcétera. Todo lo cual en realidad no, en mi opinión, no era cierto. Lo que fue cierto fue que los serbios, que tenían muchas ganas de que los croatas no se salieran de Yugoslavia, pues empezaron a participar en un proceso como de apaciguamiento, ¿no? Y cada vez que los croatas amenazaban con salirse,
pues les daban una concesión adicional a los croatas, y esto terminó formando lo que llamaban la Banovina de Croacia, que fue pues como un estado croata dentro del estado yugoslavo. Les dieron su propio parlamento, ¿no? Su habilidad de crear sus propias leyes regionales, inclusive un sistema de autodefensa, etc. Y había al mismo tiempo, o parte de lo que ejercía esta presión sobre Belgrado, era un movimiento terrorista de lo que llaman la Ustacha. Y la Ustacha justamente se dedicó a asesinar funcionarios yugoslavos, esto es en el periodo entre las dos guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y fue precisamente la Ustacha la que terminó gobernando el Estado Independiente de Croacia, que se forma cuando los nazis invaden Croacia. Los musulmanos, entonces, en masa, los croatas se aliaron con los nazis, apoyaron a la Ustacha, grupo terrorista no solamente antiserbio, sino antisemita, antigitano. Los musulmanes de Yugoslavia también se aliaron con los nazis, tanto los musulmanes bosnios como los de Kosovo. En Kosovo son de etnia albanesa. Y se hizo un genocidio pavoroso en Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ahí es donde se inventa el campo de muerte. El primer campo de muerte en Europa fue creación de la Ustacha, no de los nazis alemanes. Y luego los nazis copiaron, poco después los nazis copiaron el concepto y crearon todo un sistema de campos de muerte. El campo de muerte inventado por la Ustacha se llamaba Jasenovac. Si lo ves escrito en alfabeto latino, parece que dice Jasenovac, pero la pronunciación es Jasenovac. Y ahí estaban exterminando sobre todo serbios, aunque también judíos y gitanos. Lo que pasa es que no había muchos judíos y gitanos en Yugoslavia, pero los que había los encontraron y los mataron. Y entonces lo que mataban sobre todo en ese campo de muerte eran serbios, y los serbios pagaron un precio gigante por oponerse a los nazis y por defender a la población judía, porque en toda la Segunda Guerra Mundial nadie defendió a los judíos como lo hicieron los serbios. Los serbios se quejaron de la persecución contra los judíos y pelearon contra la persecución antijudía, como si los judíos fueran serbios. O sea, ellos no hacían, los judíos de Yugoslavia fueran serbios, ellos no hacían ninguna distinción. Pero toda esta historia de Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial es muy poco conocida por los occidentales. La gran mayoría probablemente no saben ni en qué parte del mapa estaba Yugoslavia. Entonces, en los 90s, cuando fueron las guerras civiles de Yugoslavia que destruyeron al país, la narrativa que los grandes medios le dieron a los occidentales era que supuestamente los serbios se habían vuelto los nuevos nazis y que su líder, Slobodan Milosevic, se había vuelto el nuevo Hitler, y que, según esta historia, los serbios habían iniciado una guerra de limpieza étnica, como ahora dicen, un genocidio contra las poblaciones no serbias de Yugoslavia. Inclusive los acusaron de haber creado campos de muerte, etc. Y pues los occidentales no tenían cómo defenderse de esta narrativa porque no conocían la historia de Yugoslavia. O sea, si los occidentales hubiéramos aprendido en la escuela que en la Segunda Guerra Mundial los serbios fueron los principales antinazis de la guerra, que fueron los que más defendieron a la población judía, los que con mayor valentía se opusieron al nazismo, pues nadie les hubiera creído a los medios que los serbios se habían vuelto los nuevos nazis. Si los occidentales hubiéramos sabido que al terminar la Segunda Guerra Mundial, los serbios, que son los que la ganaron en los Balcanes, hicieron una amnistía para perdonar a las poblaciones que los habían estado exterminando a ellos, para reintegrarlos a una Yugoslavia que ellos con mucho amor recrearon después de la Segunda Guerra Mundial. Si hubiéramos estado conscientes de todo eso, nunca hubiéramos creído que los serbios, en vez de estos nazis a los que les perdonaron la vida después de la Segunda Guerra Mundial, eran los que habían revivido el fascismo en Yugoslavia.